En esta clase estudiaremos el periodo de la historia argentina que va de 1916 a 1930 y que es aquel de las primeras presidencias radicales, los años en que la Unión Cívica Radical, UCR, sus siglas, alcanza el poder por vez primera de manera democrática y gracias a la reforma electoral, la ley Sáenz Peña de 1912. Ese mismo año los radicales ganan las elecciones provinciales en Santa Fe, eligen a su primer gobernador de ese signo político, y en 1916 Hipólito Yrigoyen, máximo dirigente de la UCR, se presenta como candidato a presidente y gana las elecciones a nivel nacional. Yrigoyen va a gobernar de 1916 a 1922, lo va a suceder un hombre de su partido, Marcelo Torcuato de Alvear, que gobernará de 1922 a 1928. En el 28 Yrigoyen será reelecto por segunda vez como presidente y gobernará hasta el 30, cuando sea depuesto por el primer golpe militar de la historia argentina. La primera presidencia de Yrigoyen, entonces del 16 al 22, se halla signada en sus dos primeros años por la Gran Guerra, como se la conoce en ese momento, la Primera Guerra Mundial, que va del 14 al 18, está en su apogeo esta contienda de alcance planetario, cuando Yrigoyen es elegido presidente. La Primera Guerra Mundial se libra entre países europeos y extraeuropeos, en escenarios no solo de Europa, sino del mundo entero, de ahí su carácter de guerra mundial. Los grandes países, grandes potencias se dividen en dos bloques opuestos entre sí. Por un lado están Alemania, el imperio austrohúngaro, está Turquía y una serie de aliados menores luchando contra las grandes potencias occidentales como Francia, Gran Bretaña, Italia, Rusia y Estados Unidos, que se une a la coalición en 1917, influyendo poderosamente para que estos aliados, ganen la guerra. Y de esta forma, Estados Unidos en 1918 va a salir como el principal beneficiario dentro del grupo de los países ganadores de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos va a ser el que más se beneficie, su industria se verá revitalizada, especialmente su industria automovilística, y se erigirá de esta manera en nueva potencia mundial. Es un dato fundamental a tener en cuenta porque la gran potencia del momento había sido, hasta la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, con su inmenso imperio, sus colonias desparramadas en todos los continentes. Esta situación de la hegemonía británica se va a ver revertida drásticamente a partir de 1918, cuando Estados Unidos se convierta en la primera potencia mundial y especialmente la primera en América Latina, desplazando a Gran Bretaña como principal inversor, como principal país inversor en nuestro país y en otros países latinoamericanos. Tras una interrupción durante la guerra, se reanuda en la Argentina fuertemente el flujo migratorio. De 1880 a 1914 se dio el pico, la mayor parte de las llegadas de inmigrantes a nuestro país, así lo señalan las estadísticas. Antes y después de este periodo de 1880 a 1914 hubo también, y sigue habiendo en la actualidad, un flujo considerable de inmigrantes, de gentes provenientes de todas partes del mundo y que se establecen en nuestro país, pero en esos años, de 1880 a 1914, el número de llegados, el número de inmigrantes que recibimos fue
considerablemente superior. La mayor parte de los mismos fueron, en primer lugar, italianos y en segundo lugar, españoles. Entre estos dos grupos nacionales acapararon aproximadamente el 90% de los extranjeros arribados a nuestro país. En 1914, con el estallido de la guerra, las comunicaciones intercontinentales se vieron seriamente afectadas a causa de la guerra naval, a causa de, sobre todo, de los buques y los submarinos alemanes. Nuestro país se mantiene en una posición que se repetirá en la Segunda Guerra de abstinencia, digamos, de no intervención, de neutralidad. Esto le permitía a los argentinos vender sus productos, la carne congelada y el trigo sobre todo, a todos los países intervinientes, por más que estuviesen enfrentados entre sí. Hay también, sobre todo en la Segunda Guerra, no tanto en la Primera, un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Como son difíciles las comunicaciones oceánicas, interoceánicas, intercontinentales, no llegan todos los productos por vía marítima de un continente a otro, entonces hay que fabricarlos. Nuestro país es un país con escasas industrias, es un país mayormente importador de productos, de materias primas y no tanto de productos industriales, pero deberá comenzar a fabricar sus propios objetos, ya que estos no pueden traerse de afuera, no pueden importarse. Entonces hay una sustitución, una industrialización por sustitución de importaciones. Incipiente aún entre el 14 y el 18, pero tal como veremos en su momento, mucho más considerable en la Segunda Guerra del 39 al 45. La sociedad argentina se divide, una de las tantas grietas que hemos tenido a lo largo de nuestro devenir histórico, entre los llamados aliadófilos y los germanófilos. Por un lado, aquellos que apoyan a la coalición vencedora, finalmente vencedora en la Primera Guerra y en la Segunda también, conformada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etc., los aliadófilos, y por el otro lado los germanófilos que apoyan a Alemania y Austria. También hay en 1917, cuando ya está culminando el conflicto bélico, hay una revolución en Rusia, en el Imperio Ruso, en la Rusia zarista. Rusia es una monarquía imperial, los zares son los emperadores rusos que prácticamente llevan adelante una monarquía autocrática, autoritaria, de cuño cuasi feudal. Es un país profundamente atrasado en lo que hace a sus estructuras económicas, con una mayoría de la población viviendo en el campo, escasa industrialización, un sistema político vetusto, mucho más autoritario, mucho más feudal y tradicional si lo comparamos con los sistemas, incluso monarquías, de otros países europeos occidentales. Pero Rusia, paradójicamente, es el primer país en el cual triunfan los comunistas por vía armada, revolucionaria, y arriban, llegan al poder. Esto jamás se había dado en la historia universal. La familia zarista es ultimada, es asesinada, se establece la Unión Soviética, el Imperio Ruso es reemplazado por una federación de repúblicas soviéticas comunistas, se elimina la propiedad privada, los medios de producción pasan a estar controlados enteramente por el Estado central, por el gobierno central soviético. Los comunistas rusos son denominados bolcheviques en lengua rusa, por eso a veces se habla de la revolución rusa o de la revolución bolchevique indistintamente, estamos designando el mismo fenómeno.
el ejemplo de la Revolución Rusa se propaga por el mundo entero, se desatan en Europa una serie de movimientos revolucionarios entre 1917 y 1919, cuando culmina la Primera Guerra. Todos ellos son abortados violentamente. El único victorioso, que continúa victorioso, es, incluso tras una larga guerra civil, es el proceso revolucionario ruso, bolchevique. Durante varios años, la Unión Soviética será el único país socialista del mundo. Se aislará, construirá su propio modelo económico y político y apoyará los movimientos revolucionarios y los partidos comunistas y los sindicatos de esa afiliación política esparcidos a lo largo y a lo ancho del planeta entero, incluido nuestro país. Es así que en 1919, enero del 19, en pleno gobierno de Irigoyen, la primera presidencia del mismo, estalla en la ciudad de Buenos Aires una huelga general, primero convocada por ciertos gremios, luego se expande a otros como resultado de una represión, un asesinato de unos obreros en unos talleres, en unas fábricas de la ciudad porteña. Hay una represión muy fuerte por parte de la policía. Los sindicatos se van plegando a la huelga que viene generalizada, una huelga total en Buenos Aires, pero también en el resto del país, con menor fuerza, pero con una inédita y considerable fuerza también en la Argentina, en los principales centros urbanos sobre todo, y no solo en Buenos Aires. Esta es la bautizada Semana Trágica de 1919, inspirada en buena medida en la Revolución Rusa. Hay una pretensión radical que busca sustituir el sistema económico imperante capitalista por otro de cuño socialista comunista. Por supuesto que será violentamente reprimida. El gobierno de Irigoyen había adoptado, sobre todo al comienzo de su gestión, una actitud paternalista, podríamos decir, protectora de los trabajadores. Terció por primera vez el gobierno radical entre los patrones y los trabajadores cuando hubo en más de una ocasión huelgas, conflictos laborales fuertes. El Estado arbitró y falló a favor de los trabajadores en más de una oportunidad. Sin embargo, esta actitud se vio modificada a partir de 1919 y la feroz represión de esa semana trágica de enero. Entonces, la actitud vagamente revolucionaria, paternalista, protectora de los trabajadores de Irigoyen mostró su verdadera faz, que era más bien reaccionaria, derechista, autoritaria, y entonces hay en la oposición anti-irigoyenista un fuerte componente sindicalista, socialista y comunista revolucionario, podríamos decir. Este es un nuevo elemento de tensión. El anti-irigoyenismo y anti-radicalismo crecerá en estos años. Nuevamente la oposición a un gobierno en nuestro país adoptará una pluralidad, una heterogeneidad muchas veces contradictoria. Fuerzas de extrema derecha y fuerzas de extrema izquierda convergerán en su repudio a Irigoyen y al irigoyenismo, que a su vez se revela al interior del radicalismo como la fuerza dominante. Hay un culto al caudillo. Irigoyen es la principal figura política del momento, adorada por las masas populares. Las elecciones son ganadas de un modo absoluto, contundente por Irigoyen, pero no representan tampoco a todo el radicalismo. Hay un sector del Partido Radical que se autodesigna antipersonalista. Va a haber una escisión en determinado momento, sobre fines del
primer gobierno de Irigoyen, dentro del propio Partido Radical. Entonces habrá una Unión Cívica Radical irigoyenista y otra Unión Cívica Radical anti-irigoyenista o antipersonalista. Los antipersonalistas incluso concurrirán a las elecciones de manera separada y procurarán en vano derrotar a los radicales irigoyenistas que dentro del movimiento radical formaban amplia mayoría. Aún perdiendo parte de sus adherentes, los radicales irigoyenistas triunfarán sucesivamente en todas las elecciones presidenciales y deberán ser sacados del poder por la fuerza, ya que cuentan con la mayoría de los votos, con el apoyo popular que supera holgadamente el 50% siempre en todas las elecciones. Entonces este es otro dato que define el momento histórico que estamos analizando ahora. Un año antes de la Semana Trágica de 1919, en 1918, se da un movimiento también con cierto matiz revolucionario, radicalizado, que es el de la reforma universitaria, que se inicia, hace eclosión en la Universidad de Córdoba. Los estudiantes de esta tradicional casa de estudios, la más antigua del país, fundada durante la época colonial, en una ciudad muy conservadora, la de Córdoba, muy católica, muy tradicional, hay paradójicamente un movimiento estudiantil, juvenil, con aspiraciones revolucionarias de cambio no solo al interior de la universidad, sino también con aspiraciones más amplias de reforma del sistema capitalista, del latinoamericanismo, de antiimperialismo, una serie de ideas que se propagarán a las restantes universidades argentinas y a las de países latinoamericanos incluso muy alejados geográficamente, como el caso de Cuba. Los estudiantes en toda América Latina se inspirarán a partir de 1918 y la reforma universitaria de Córdoba, se inspirarán en este movimiento para plantear sus propias reivindicaciones, para luchar contra el autoritarismo del sistema educativo, de los profesores, para renovar o intentar renovar los planes de estudio, para lograr una mayor participación en el gobierno de las universidades, para garantizar el funcionamiento de los centros de estudiantes, para poder expresarse ellos libremente y bueno, una serie de elementos que tienen que ver con esto, con un juvenilismo, podríamos decir, una aspiración democrática, revolucionaria de la juventud en tanto tal, digamos, ya esto hemos hablado cuando explicamos el periodo romántico, el romanticismo en Europa primero y en América después, la joven argentina, por caso, la generación del 37, hay un sesgo juvenilista, una lucha contra la generación anterior, la nueva generación que se enfrenta con la vieja, con sus ideas más revolucionarias, más innovadoras. Entonces la juventud tiene que ver también con una renovación, no solo generacional, sino también política y cultural. La reforma universitaria en ese sentido juega un rol importantísimo. Logran algunas de las reivindicaciones que ellos reclaman, los estudiantes cordobeses y de otras universidades argentinas, y el sistema académico se ve democratizado de modo tal que hasta el día de la fecha existen centros de estudiantes en todas las casas de estudio, universitarias y terciarias, y hay una participación en los consejos académicos por parte de los estudiantes y de los graduados y también de los no docentes. Un sistema que nace directamente en la reforma universitaria del 18. La universidad es vista desde esta perspectiva como transformadora de la sociedad, como vehículo revolucionario. A su vez, los jóvenes intelectuales y artistas del momento repudian el positivismo que había imperado durante el siglo XIX y difunden ideas artísticas vanguardistas. Es la época justamente de la vanguardia argentina. La
vanguardia es un término tomado del mundo militar. La vanguardia y la retaguardia son las dos posiciones de los soldados en un ejército. La vanguardia son los soldados que están en la línea de fuego, los que atacan, los que van adelante, y la retaguardia, los que están atrás en una posición más conservadora, más por momentos incluso cobarde, si se quiere. Entonces la vanguardia tiene que ver con eso, con una mayor dosis de valentía, de progresismo, de ir hacia adelante, de renovar las cosas. Se utiliza preferentemente en el plano artístico, en lo que tiene que ver con la renovación de la escritura, por ejemplo, la literatura, el lenguaje, las formas narrativas, con la pintura, con la arquitectura. Todo lo que tiene que ver con un arte vanguardista es un arte moderno, innovador, juvenil, etc. En el caso de la literatura hay una serie de literatura argentina, quiero decir, una serie de autores que configuran una nueva literatura nacional, donde el tema de la identidad nacional es importante. Está el grupo Martín Fierro, que edita su propia revista y del cual participan autores tales como Jorge Luis Borges, nacido él en 1899, así que en la década del 20 él tiene 20 y pico de años. Están Ricardo Rojas, Manuel Gálvez, estos son de la generación anterior, la del centenario, pero también intervienen en esta vanguardia. Leopoldo Lugones, Ricardo Guiraldes, están Boedo y Florida, son los dos movimientos vanguardistas, uno más nacionalista y popular, el otro más europeísta. Está Leonidas Barletta, uno más de izquierda y otro más de derecha. Está Roberto Arlt, está Petoruti, un pintor vanguardista muy destacado. El cubismo, que es todo este movimiento pictórico que acompaña la vanguardia en lo que hace a la pintura. Y otras serie de autores, de intelectuales y artistas de esta denominada vanguardia argentina, que reproduce las vanguardias que se habían dado ya previamente y que seguían dándose en otros países, particularmente en Europa, ¿no? Que siempre es el modelo cultural y la vanguardia en sí misma, porque es aquel lugar donde se innova y donde se va a copiar, a aprender, y luego se introduce, se reproduce en estas tierras. Otro de los hechos relevantes del periodo, particularmente de 1920 a 1922, es el de la Patagonia Trágica. Hay una película, La Patagonia Rebelde, inspirada a su vez, en realidad dirigida primero, escrita primero, hay una versión, un libro, una investigación llevada adelante por Osvaldo Bayer sobre la Patagonia Trágica, sobre los sucesos revolucionarios en nuestro sur del 20 al 22, y el mismo Osvaldo Bayer participa también como director de la película de los años 70, La Patagonia Rebelde. Este movimiento, liderado por los anarquistas, por los sindicalistas anarquistas, es un movimiento que comienza entre los peones rurales de las estancias de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz, en el remoto sur patagónico argentino. Aquí predomina la industria o la actividad lanera, las ovejas. Los peones rurales viven y trabajan en las peores condiciones. Lo que ellos hacen es plantear una serie de urgentes mejoras a su condición. Primero son atendidos, estas reivindicaciones son respetadas, son consideradas, luego interviene el ejército argentino, hay una reacción furibunda por parte de los latifundistas, los dueños de la tierra, de las estancias en Santa Cruz, muchos de los cuales eran ingleses. El ejército se pone del lado de la minoría más poderosa y hay una represión feroz con fusilamientos en masa, un aplastamiento del movimiento. Algunos, como
su líder, el líder de este movimiento, huyen a Chile. Esta represión se desarrolla en pleno gobierno de Irigoyen, quien pareciera desentenderse de la situación. Escasas noticias de este movimiento llegan a Buenos Aires. La Patagonia es el otro lado del país y es como al mismo tiempo el otro lado del mundo, donde no se sabe qué ocurre, no parece interesar. Osvaldo Bayer, 40 años después, en los 60, lo que va a hacer es reconstruir esta historia. Va a ser una investigación histórica, entrevistando en muchos casos a los soldados que habían participado de la represión y algunos obreros, algunos peones supervivientes. Y entonces, de esta manera, reconstruyó Osvaldo Bayer una historia, un pasado que se había perdido y se había olvidado y se había borrado a propósito. El libro que escribió y publicó Osvaldo Bayer en los años 60 luego se convirtió en la película de principios de los 70, uno de los clásicos del cine argentino. Entonces, una vez más, tal como había sucedido durante la Semana Trágica de 1919, el radicalismo en el poder evidenciará su carácter eminentemente conservador, que no modificará las estructuras económicas y sociales del país. Por otra parte, Irigoyen usó frecuentemente las intervenciones, a veces abusando de las mismas, usó las intervenciones federales a las provincias para desalojar del poder a las oligarquías locales que seguían venciendo en las elecciones. Entonces, en el primer momento, Irigoyen tiene un poder, gana las elecciones por poco, y es elegido en el colegio electoral por poco. Y no tiene mayoría en el Parlamento. La mayoría de las provincias a su vez están gobernadas o siguen gobernadas por los conservadores. Entonces habrá que intervenir en las provincias para organizar nuevas elecciones y los radicales se podrán imponer electoralmente y aumentar su poder. Esto como un dato también a tener en cuenta. Se generaliza en estos años el caudillismo paternalista, cuyo máximo exponente es el propio Irigoyen, viejo y moderno a la vez, nos dice Romero en su libro, empezando por Irigoyen y siguiendo por los líderes locales, sobre todo radicales, y ya no solamente conservadores. Hay partidos que se pretenden más progresistas, más modernos y cultos, como el caso del centro derechista Partido Demócrata Progresista de Lisandro de la Torre, fundado pocos años atrás, como un desprendimiento del radicalismo, y el Partido Socialista, que ya tiene más años, son más progresistas supuestamente los socialistas, pero ambos coinciden en su anti-irigoyenismo, su antirradicalismo y el rechazo visceral a la vilipendiada política criolla. La política criolla es esa que se había entronizado y llegado a su peor expresión durante los años del fraude del Partido Conservador en el poder, pero que los radicales, aún en un clima de elecciones transparentes, más democráticas, los radicales de alguna manera, según acusan demócratas progresistas y socialistas y los propios conservadores, no habrían hecho más los radicales que copiar esta política criolla, los peores vicios de corrupción, de clientelismo político, de autoritarismo, de personalismo, de esa política criolla de país atrasado, según ellos, que hay que modernizar y cambiar. Los socialistas lo quieren democratizar el sistema aún más, realizar cambios por vía parlamentaria pacífica, mientras que la derecha, desalojada del poder y ya sin posibilidad alguna de ganar elecciones fraudulentas, porque en las elecciones limpias pierde, el caso de los conservadores, que representan a la minoría más poderosa económicamente del país, a la dueña de la tierra, a la llamada oligarquía, empiezan a cuestionar el propio sistema parlamentario, la propia democracia. Hay un giro a la derecha en el mundo entero, no solo en la Argentina, que en la década del 20 comenzará
fuertemente en Europa, sobre todo en Italia, cuando los fascistas con Benito Mussolini llegan al poder por vía eleccionaria, y luego cambian las reglas del juego político y devienen una dictadura con Mussolini a la cabeza. En la década del 30, los nazis con Hitler también ganarán las elecciones, llegarán al poder, cambiarán las leyes y sustituirán a la democracia burguesa tan criticada por un régimen político mucho más autoritario y de puño marcadamente derechista y anticomunista. Esto es lo que sucede en Europa, pero es lo que está pasando también en la Argentina y en el mundo entero en la década del 20 y más aún en la década del 30. Un proceso que, teniendo en cuenta este elemento y otros, conducirán en 1939 al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto está en germen. En Argentina la expresión máxima es justamente la de los militares y la de los derechistas en general, civiles y militares, que ya empiezan a criticar el sistema y a soñar y a planificar el golpe de Estado que estallará, el primer golpe militar de nuestra historia en 1930, y de esa manera sí lograrán sacarlo de Irigoyen del juego político del poder y reinstaurar el sistema fraudulento. En la próxima clase veremos justamente este periodo inaugurado en 1930 como resultado del golpe militar y del regreso de los conservadores al poder por vía de gobiernos militares y por vía de gobiernos supuestamente democráticos que ganan las elecciones, pero lo hacen de manera fraudulenta, una vez más, y con la proscripción, la prohibición al radicalismo de participar en las elecciones, porque si participaba iba a ganar seguro. Todo esto se está esbozando en la década del 20 y a partir del 30 ya será una tenebrosa realidad, y por eso hablaremos de la década de 1930 en nuestro país como de la década infame. Los años 20, en cambio, todavía tienen algunos ribetes progresistas interesantes, como el caso del movimiento sindical que se organiza, pese a perder batallas importantes y sufrir feroces represiones, hay un avance de los trabajadores que obtienen algunas mejoras en su condición y hay un creciente fortalecimiento del espíritu de la identidad de clase obrera y un anhelo cada vez más desarrollado de buscar una sociedad más justa al interior del capitalismo o rompiendo con él. La reforma universitaria del 18 es otro hito revolucionario, democrático. En 1922, les quería mencionar la creación de YPF, de yacimientos petrolíferos fiscales. Es una de las cosas positivas de la gestión ya en su final de la primera presidencia de Irigoyen. Esta necesidad, esta conciencia de que el país tiene que controlar sus fuentes de energía, el petróleo y el gas, porque son insumos básicos, materias primas básicas que permiten el desarrollo industrial y militar autónomo nacional y que también permiten llevar adelante una política nacionalista y antiimperialista. La neutralidad de Argentina durante la Primera Guerra Mundial será defendida fuertemente por Irigoyen, teniendo en cuenta este espíritu nacionalista y antiimperialista. Cuando digo antiimperialista, digo antibritánico y digo antinorteamericano. Y también estoy hablando de un latinoamericanismo, de un movimiento a escala continental de los pueblos hispanoamericanos, liderado en el plano diplomático por el gobierno de Irigoyen. Este es otro hito importante. La política nacionalista, latinoamericanista y antiimperialista de Irigoyen, que como vemos tiene sus luces y sombras, su gobierno. Del 22 al 28, entonces, Alvear, que es elegido como Irigoyen como su sucesor,
Alvear primero es un irigoyenista de la primera hora, participante de las primeras revoluciones radicales, junto a su mentor, a su mayor, digamos, a su jefe, que es Irigoyen. Es leal a Irigoyen, pero luego también se convierte en un antipersonalista. Se corre a un lado más antipersonalista, anti-irigoyenista y más, podríamos decir, conservador. Alvear forma parte de la oligarquía argentina, es un aristócrata, una familia poderosísima en nuestro país que viene ya de la época colonial. Alvear representa a un sector del radicalismo que abandona el conservadurismo y pretende construir un nuevo partido político, el radical, más moderno, más democrático, más popular, pero donde haya una tonalidad, por así decirlo, conservadora predominante. Sobre fines de la presidencia de Alvear, hacia el año 28, se avisora una crisis económica mundial. Tras la primera guerra del 14 al 18 hay una reconstrucción económica, un boom económico en el mundo entero, liderado por Estados Unidos, hasta que en el 29 hay un llamado crack o crisis del 29, el inicio de la Gran Depresión, las acciones de las empresas que se habían inflado inmensamente se vienen abajo, cierran un montón de empresas, la gente queda en la calle, se suicida, queda en la miseria en Estados Unidos, y la crisis económica se extiende al mundo entero, y la Argentina no escapa a esta condición general. Justamente parte del descontento del 28 al 30, cuando Irigoyen vuelve a ser presidente, está causado por un deterioro serio, considerable, en las condiciones materiales de vida en nuestro país. Ya hay una crisis económica que añade un elemento disruptivo, tormentoso más a todo ese profundo anti-irigoyenismo. Por otra parte, Irigoyen ya tiene cerca de 80 años, está senil, no es el mismo de antes, tiene problemas ya personales como para gestionar, para llevar adelante su gobierno, y esto le juega en contra. Las Fuerzas Armadas van a optar por los anti-irigoyenistas y van a deponer al gobierno en 1930. De todas maneras, como todos los golpes militares que sufrimos en nuestro país, el de 1930, el que fue el primero de los golpes militares, no fue un golpe enteramente militar, sino más bien cívico-militar. Ya hay un esbozo de fascismo a escala argentina. Hay una simpatía por Alemania y por Italia que va creciendo en una parte importante de la población argentina, en los sectores medios y altos sobre todo, y muy particularmente en el ejército argentino. El general José Félix Uriburu, entonces, el 6 de septiembre de 1930, marcha sobre la Plaza de Mayo, arresta al presidente Irigoyen, lo saca del cargo y establece ilegalmente un nuevo gobierno militar, del cual hablaremos en la clase próxima.